La televisión es una carrera de caballos, una selva, y uno puede hacer los programas con toda la enjundia que él cree, o con toda su disposición, todo su esfuerzo, y no es lo que haga uno, sino lo que hagan los otros lo que influye. Imagínense lo que es emitir, por ejemplo, ante un Real Madrid Atlético de Madrid, un derbi. Bueno, pues ustedes hacen el milagro de que este programa suba, sea más visto todavía, ante la competencia brutal que te fulmina, ¿no? Que es normal. Entonces, esa anomalía increíble que están creando ustedes esta temporada, cerca de 20 años de programa ya, no sé, me parece siempre digno de agradecérselo. Muchísimas gracias. Quizá porque ustedes creen que merece la pena pasar ese tiempo, que el tiempo es muy valioso, ojo, y más que nunca ahora, con nosotros, que les aportamos alguna cosa que les hace reflexionar. La pasada semana ocurrió ese efecto con un tema crudo. Muchos de ustedes me decían, hombre, más de Horizonte, más de Cuarto Milenio, lo de las momias era más de... En fin, somos programas hermanos y hay trasvases, lógicamente. Es como el trasvase del Ebro, esto. En el fondo, ambos programas tienen un denominador común, que es el asombro y la necesidad de entender muchas cosas más próximas o menos próximas a lo cotidiano. Curiosamente, hemos tenido hoy otro documento importante, ¿no? Este agente Matt Osborne nos ha puesto ya sobre la acción directa, ya no es una película, ni son expertos con su sapiencia, sino es una acción directa de lo que está pasando. Cuando se emitía esta primera parte, había otras operaciones de pederastia y pornografía infantil y tráfico de archivos en nuestro país, no lejos, en nuestro país. El vecino sonriente, ¿no? Era un buen tipo, sí. Entonces, hay que reflexionar, esto no es lejano. Y yo quisiera reflexionar porque es como una lluvia, es decir, nos hemos acostumbrado, como otras muchas cosas, ¿no? Hay que decirlo, acuchillado a una mujer, caso de violencia machista, y era como cuando la ETA mataba, yo vivía en Vitoria, y era como un llover por lo cotidiano, porque estaba todos los días, y yo me acuerdo muy bien mi espanto cuando los políticos decían lo mismo, los militares decían lo mismo, los del otro lado decían lo mismo, y tú decías, es un bucle. Pasa con asesinatos, pasa con apaleado para robar el reloj por una banda de indocumentados de Menas en Barcelona. Ya, da igual, porque es todo el rato. Entonces, no es noticia ya. Bueno, pues espero que esto no ocurra con la pederastia, con los pedófilos que les encuentran con archivos. Y dicen, claro, es que esos archivos significa que ha habido abuso de niños, significa que todo esto que contamos tiene una parte de verdad. Esos vídeos salen de algún lado. Esto es como, siempre hay una parte que se resiste, ¿no?, a creer algunas cosas, porque claro, no baja a esos mundos, que a ver quién baja, ¿no? A ver quién tiene las agallas, si no es una rata inhumana como esta gente, para bajar a esos abismos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que podemos tener una visión un poco naif, ¿no? Esto pasaba en los años 90, les he hablado alguna vez, ¿no?, de lo de Tesis y Amenábar y la Snuff Movie, que ya es la realidad en la comida, en el telediario. La gente decía, en España eso no puede pasar. Estaba pasando en Bélgica, que ha vivido sacrificios, snuff movies, con niños en la historia de la Orden del Templo Solar. Y yo me preguntaba, ya en los años 90, o sea que en España es que somos cojonudos, somos los mejores, está clarísimo que somos de otra estirpe diferente a Europa, y todo lo malo pasa allí. Esa sensación de no miro porque todo lo malo pasa allí y cerca no, es lo que a veces nos convierte en ciegos, ¿no? Bien, este agente nos ha contado cómo ha trabajado en España. Esta gentuza, que yo, permitidme, ¿no? A veces el doctor Cabrera suelta unas cosas que tienen luego mucho con medios porque no se dicen. El tipejo este que negocia con niños, maltrata a niños, trafica con niños o hace vídeos de niños, no vale ni la bala para matarle. Y yo, sinceramente, suscribo, absolutamente. O sea, si hay alguien en esta vida que hay que apartar, pero eliminar, es esta gentuza, ¿no? Y como decía Jesús de Nazaret, que no era cualquiera, más le vale colgarse una piedra de molino en el cuello, ¿no?, quien haga daño a un niño. Bueno, porque son valores fundamentales. Pues bien, yo he hecho un análisis y es muy curioso, porque a veces observo algo que es la respuesta digital. No para cabrearme ni para nada, pero sí como explorador para ver por dónde están los humos. Y muchas veces hay que decir que en las redes hay una parte que es verdad y una parte que es ficticia y una parte que es puro bot programado. Pero alguien programa esos bots también para que hablen o digan un discurso. Y a mucha gente le molestaba, a cierta gente con cierta idea
del futuro, le molestaba mucho que hablásemos de Sound of Freedom y de lo que está pasando. El gran porcentaje no, como he visto, no. Estaba muy contenta de que sacásemos este tema en España, al que tan pocos minutos de televisión se le brindan. Pero a mí el enigma, como siempre, estaba en lo otro, en los que me decían que era un facha asqueroso por hablar de esto, o sea, es mejor encubrir y mirar para otro lado, ¿eh? Y dices tú, ostras, hay gente que le importa más su ideología que trafiquen con niños. Esto es imposible, no puede ser, ¿no? Y me puse a indagar en los perfiles de las personas que estaban muy molestas con el programa que hicimos y estarán molestas con el de hoy, y me pregunto si para ellos sería más lógico esta apertura, donde nada es nada ya, donde uno es lo que le da la gana. Pues hombre, claro, si un adulto se percibe como niño de repente, puede tener relaciones con otro niño, ¿o qué pasa? A algunos les encanta esta especie de marea indefinible que nos lleva a lo que pasa en Europa, donde hay gente que no se les cae la cara de vergüenza y no pasa nada, de decir que es positivo, ¿no?, amar a los niños siendo un adulto. Y como no pasa nada, ¿lo normalizaremos o no? Hombre, yo creo que en España eso es muy difícil, porque por fortuna tenemos un poco de sangre de toro, ¿no?, y de estirpe muy antigua, y decir, oye tú, hasta aquí no. Uno puede ser de la política que quiera y creer lo que quiera, pero los niños no, señores. Bueno, pues yo quiero decirles que investigando sobre el tema, hay personas que parecen ser oídas y escuchadas, leídas. En foros es muy interesante saber qué foros, qué periódicos y qué medios aupan esto, diciendo que, bueno, que claro, que en esta apertura de libertad, en este futuro tan mágico que están preparando para nosotros, los niños, no hay que ser opresores con los niños, y opresores no dejarles relacionarse con adultos. En fin, claro, queda muy antiguo referirse a Jesús de Nazaret y más para esta gente. Luego el maestro Enrique de Vicente nos descubre, porque a veces suelta cosas que nadie suelta, claro, que la mayoría de críticas, por ejemplo, a esta película, que yo no tengo nada, ni a favor, ni soy publicitario, ni... Es más, yo hablo del fenómeno, yo no he visto la película, yo hablo del fenómeno y de por qué esto ocurre, y es interesante, y en Estados Unidos genera este choque. Por supuesto que hay personas enloquecidas que ven conspiración en todas partes, por supuesto, ultras de un lado y de otro, que creen cosas que yo creo que no están demostradas. Pero al mismo tiempo están los que quieren mirar para otro lado siempre, y sobre todo algunos que miran para otro lado siempre miran con mucho apetecimiento a los niños. Porque si uno hace el seguimiento investigativo, se queda asombrado. Grandes medios importantes dando pábulo a gente que ha demostrado que está a favor de la pedofilia, como una muestra, repito, de libertad. Este mundo lo tiene claro, cuando los conceptos de libertad tocan cosas sagradas. Por eso el contraste, ¿no?, es terrorífico. Sigue habiendo productores de pornografía infantil, y sigue habiendo el problema subyacente, no solo de la pornografía delictiva, evidentemente con menores, sino la otra cara, que ya algunos también empiezan a darse cuenta, aquí lo venimos contando hace años, empiezan a darse cuenta de que el acceso a miles de vídeos de pornografía extrema, no de niños, pornografía extrema, en niños también está generando una serie de cosas increíbles. Yo en esta mesa les dije hacia el 2013 que habían visto en los móviles de los agresores sexuales en manada, en la India, que es el lugar donde más manadas hay del mundo y más niñas se violan en el mundo, muchos tenían ese tipo de pornografía extrema en los móviles. Lo dije, y curiosamente los mismos perfiles que no les gusta nada que se hable de esto, que son muy adelantados para muchas cosas y muy tolerantes, sobre todo para estas cosas, no con otras, y que no les gusta que los medios hablen con libertad en la mayoría de los casos, se reían, y lo de siempre, alarmista y demás. Estamos viendo ya que el asunto, y no muy lejos, de la pornografía infantil con un clic, y la pornografía extrema vista por los niños, está generando ya una serie de cosas. Esto era ficción, ¿verdad? Como tantas cosas. Yo algunos con su biografía no sé por qué se atreven a decir alarmistas, y luego es que se va a cumplir. Y aquí hay un problema, pero muy intenso en la sociedad, muy intenso. ¿Y saben lo último? Nadie, todo el mundo se pone que si agendas, que si no sé qué, que si vamos a todos juntos por un mundo mejor, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Pero con el tema de los niños, la pornografía siempre miran para otro lado,
y dice, no, es que los servidores están en otros países, no hay manera de que la humanidad se ponga por una vez de acuerdo en evitar a nuestros críos el acceso a una pornografía aberrante que sabemos que genera problemas de concepción de la propia sexualidad. No hay manera de que los dirigentes del mundo, las compañías que ganan dinero, se pongan de acuerdo. No. ¿Y por qué? Porque de fondo hay un interés, que es la historia de Sound of Freedom y la historia que estamos contando, que de fondo, en la cloaca, en el fondo, hay muchos millones moviéndose. Pero quédense con esto. Hay personas que saltan rápidamente. Otras cosas indignantes no les indignan. Pero que en este programa se hable de eso, sí. Yo tendría cuidado con esos pájaros. Hasta dentro de 7 días, amigos.